La historia de la humanidad se divide en etapas o edades, que mantuvieron características especiales de acuerdo a los acontecimientos sociales, políticos y económicos. Es importante considerar el contexto en el cual se fue desarrollando la profesión odontológica en esta etapa de la humanidad, a fin de comprender el pensamiento de quienes padecían enfermedades bucodentales y de aquellos que trabajaban para prevenirlas y curarlas. En 1800 se comenzaron a utilizar las instrumentaciones de porcelana. En 1815 se comenzaron a utilizar los fluoruros para la prevención de caries, pero no fue hasta el siglo XIX, con la invención de los principios de amalgama, cuando se empezaron a tener bases científicas sobre los materiales principales de porcelana y oro. Durante el año de 1790, uno de los dentistas de George Washington, John Greenbaugh, construyó el primer equipo dental de pie conocido. En este mismo año, el dentista Josiah Flapp construyó el primer sillón realizado para los pacientes dentales y 40 años después se inventaría el primer sillón dental reclinable. ¿Sabías que cuando George Washington tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos, en 1790, solo tenía un diente, el cual era el premolar inferior izquierdo? En 1868, James Bell Morrison crea una silla que permite una ligera inclinación lateral para facilitar el trabajo del dentista. En 1871 aparece SSY Corporation, una silla para dentistas hecha enteramente de metal que podía modificarse en altura a través de una manivela. En 1950 se crean los primeros sillones para dentistas abatibles y con un sistema para apoyar los pies. De nuevo se invierte en mejorar la experiencia de los pacientes. El Dr. Green Bardiman Black, considerado como uno de los fundadores de la odontología moderna, padre de la operatoria dental, anunció su fórmula de una amalgama realmente satisfactoria. Black dio una mezcla de materiales que ha permanecido esencialmente en un 68% de plata, con pequeñas proporciones de cobre, estaño, zinc. Con esta nueva aleación, la expansión y contracción puede controlarse con precisión. James Bell Morrison patenta el primer taladro dental mecánico, lo que hoy conocemos como pieza de alta velocidad, el cual permitió a la gente ver a la odontología como una profesión de vanguardia. Este taladro giraba muy lentamente, lo cual era una gran desventaja, y el relleno de las cavidades después de haber removido una caries, por ejemplo, podían tomar muchas horas para ser completados. Los principios de diseño anatómico para los forceps llegaban en 1841, en cuyos conceptos se basan los instrumentos quirúrgicos que se usan en la actualidad, mientras que el primer motor a pedales que utilizaba fresas dentales con suficiente velocidad para cortar el esmalte y la dentina suave y rápidamente se vendió en 1872, revolucionando la práctica de la odontología. En 1840, el odontólogo Thomas Morton fue el primero en demostrar el uso de la anestesia para la cirugía. Como dato, la cocaína fue el primer anestésico local utilizado de la mano del oftalmólogo austriaco Karl Koller. En cuanto a los cepillos dentales, en 1970 se introdujo el cepillo dental eléctrico en los Estados Unidos. El primer americano que patentó un cepillo de dientes fue Washburn. Después, muchas empresas estadounidenses empezaron a producir en masa los cepillos de dientes después de 1885. El cepillo de Prophylactic, realizado por la compañía de fabricación de Florencia en Massachusetts, es un ejemplo de uno de los primeros fabricantes en Estados Unidos. La empresa de fabricación de Florencia también fue la primera en vender cepillos de dientes empaquetados en cajas. En 1938, DuPont fabricó los cepillos de dientes con las primeras cerdas de nylon. Hubieron muchos nuevos tipos de coronas, unas hechas de porcelana solada a base de oro, otras hechas totalmente de porcelana. Existieron muchas patentes, las que fueron comprobadas por la International Tooth Growth Company para así cobrar por el uso y elaboración de coronas. Charles Fourier en 1839 descubre el caucho vulcanizado. Con este descubrimiento se obtuvo la base para hacer las prótesis totales, que anteriormente se hacían a base de oro. Esto, por lo tanto, resultó una opción más económica para el promedio de la población. El arco facial, inventado por el Dr. George Snow,
Nueva York, hicieron posiblemente la construcción de prótesis completamente con una mejor oclusión. Las prótesis mejoraron desde el punto de vista estético por el trabajo de James John Williams. Emily Roberts nació en 1836 en Danielson, Connecticut. Fue la primera mujer en ejercer la odontología en Estados Unidos. Se conoce su vida a partir de 1854, cuando se casó a los 18 años con el dentista Daniel Jones. Activa y curiosa, mostró interés en la profesión de su esposo, pero este se resistía a que lo ayudaran, pues creía que la odontología no era ocupación para los dedos frágiles y torpes de una mujer. Además, los colegios dentales que se habían formado en los países no admitían mujeres. La odontología comenzó con barberos cirujanos que extraían los dientes sin anestesia. Era una profesión de hombres que viajaba de pueblo en pueblo. Emily, muy decidida, estudió en secreto y experimentó con dientes extraídos para adquirir experiencia. Cuando demostró a su esposo su capacidad y habilidad, Daniel no pudo negarse a tomarla como asistente y le permitió tratar a alguno de sus pacientes. Fue la primera mujer que ejerció como dentista en Estados Unidos sin haber asistido a la escuela de odontología. En 1859, Emily ya era una profesional cualificado y trabajaba como colega de su marido. Tras la muerte de Daniel en 1864 quedó sola con dos pequeños hijos. Con mucho tesón y valentía, continuó la práctica para mantener a su familia. Junto a sus hijos y la silla dental portátil, viajó al este de Connecticut y Rhode Island atendiendo a los pacientes. En 1824, un dentista llamado Peabody fue el primero en agregar jabón a la pasta dental. John Harris agregó por primera vez tiza como un ingrediente para la pasta de dientes en la década de 1850. En 1873, Colgate produjo la pasta de dientes en masa, sin embargo fue todo un fracaso. En 1892, el Dr. Washington Sheffield de Connecticut fabricó pasta de dientes en un tubo plegable. Entonces, en 1896, la crema dental Colgate se envasó en tubos plegables imitando a Sheffield. Los avances en los detergentes sintéticos fabricados después de la Segunda Guerra Mundial permitieron la sustitución del jabón utilizado en la pasta de dientes con agentes emulsionantes tales como laurilsulfato de sodio y el ricinotelato sódico. Unos años más tarde, Colgate empezó a agregar flúor a la pasta dental. En 1815, Levi Spear reinventó y promovió el uso de la seda dental. En 1882, la compañía Cockman y Shortcliffe de Randolph de Massachusetts comenzó a producir en masa el hilo de seda dental sin cera para un uso doméstico comercial. La empresa Johnson & Johnson de New Brunswick, en Nueva Jersey, fue la primera en patentar el hilo dental en 1898. El Dr. Charles C. Bass desarrolló la seda dental como un reemplazo de hilo de seda durante la Segunda Guerra Mundial. El Dr. Bass también fue responsable de la fabricación del hilo dental como una parte importante de la higiene dental. Ya en el siglo XX, hacia 1900, la profesión de dentista se encontraba muy bien establecida. Era respetada tanto en Europa y Estados Unidos. En 1923 se crea el primer aparato dental de rayos X por Victor's Eye Corporation. La odontología inglesa no avanzó tan rápido como la continental durante el siglo XVIII. El gremio que había unido a los barberos y cirujanos desde 1540 se hundió en 1745, cuando los cirujanos se separaron formando la Surgeon Company, la cual se disolvió en 1796 para reorganizarse en 1800, y en 1768 se publicó el libro de Thomas Bilmore, Theses on the Disorders. Añadió poco nuevo a la odontología, ya que de hecho su propia experiencia era más bien limitada. Trató el dolor de muelas principalmente con medicamentos, a veces cauterizó o extrayendo la muela, rellenando la cavidad con plomo u oro y volviendo a insertarla en su sitio. Analiza en su libro los métodos de corrección de los dientes mal alineados mediante hilos. Un farmacéutico, Alexis Le Chateau,
de 1714 a 1792, encontró que sus prótesis dentarias de marfil se manchaban y olían después de probar las mezclas que preparaban. Buscando una solución, intentó hacer una prótesis dentaria de porcelana. A lo largo de sus experimentos, modificó 2 veces la composición de la pasta mineral original para mejorar su color y estabilidad dimensional, y para mejorar la sujeción de los dientes a la base de porcelana. En 1788 publicó sus descubrimientos en folletos que reunió en la disertación sobre dientes artificiales, publicadas finalmente en 1797. En 1789, Du Bois-Checkman presentó su invento a la Académie Sciences y a la Facultad de Medicina de la Universidad de París. Du Bois-Checkman jugó un papel decisivo en el avance de la odontología prostética. El cirujano renombrado del siglo XVIII estudió la práctica de la odontología, haciendo énfasis en los dientes como su principal objeto de estudio de su primera publicación. Después, trabajando con cadáveres que le suministraban los resurreccionistas, hizo un estudio detallado en la boca y maxilares, haciendo de este una publicación. En 1771, el más importante, la historia natural de los dientes humanos, explicando su estructura, el uso, formación y el crecimiento y las enfermedades. Hizo contribuciones a la nomenclatura científica, acuñando algunos términos como incisivos, cúspides y bicúspides. Acertó al aconsejar la extracción de los dientes caducos para permitir la erupción de los dientes permanentes, pero también algunos de sus pensamientos fueron erróneos. Mantuvo que los dientes no crecen durante toda la vida, explicando que un diente que sobresale parece crecer solo porque le falta su antagonista. En 1778, Hunter publicó su segundo libro, un tratado práctico de las enfermedades de los dientes. Los procedimientos tratados de este libro son superficiales, ya que él no los practicó ni los vio practicar. Hunter nos ofrece una excelente imagen clínica de los varios estados de inflamación de un diente afectado y de la decadencia de los dientes apretados de la putrefacción. A pesar de crecer erróneamente, que las caries se pueden desarrollar del diente hacia afuera. James Robinson, que vivió de 1816 a 1862, fue un dentista de Londres. Realizó la primera extracción en Inglaterra con el uso de éter como anestésico, sacándole la muela a una mujer. El apartado de Morton consistía en un globo de cristal dentro del que había colocado una esponja saturada con éter. Robinson diseñó otros instrumentos con distintos mecanismos para administrar el gas de forma que se pudiera controlar la dosis, haciendo así más segura la anestesia. En 1847, un médico escocés llamado James Simpson introdujo el cloroformo como anestésico, el cual era más fácil y agradable de administrar, siendo adoptado por los médicos, cirujanos y dentistas de todo el mundo. Con el tiempo se dieron cuenta de que muchas personas no resistían al cloroformo y comenzaron a sucumbir, por lo que el éter volvió a ser anestésico más ocupado. El óxido nitroso solo se usó esporádicamente por los dentistas europeos antes de 1860 a través del Dr. Thomas Evans, dentista americano educado en Filadelfia. Este emigró a Francia, donde introdujo 2 procedimientos innovadores: el uso de la amalgama de la plata para obturaciones y la vulcanita, una clase rígida de goma vulcanizada usada para bases de dentaduras. Pronto se convirtió en el dentista de gran parte de los familiares reales del continente. Evans, después de un año, viaja a Inglaterra para familiarizarse con sus colegas ingleses con el óxido nitroso. Dio conferencias por toda la isla. La clase inglesa, que era altamente conservadora, hizo varios intentos por desacreditar la nueva anestesia. Los dentistas británicos eran más abiertos de ideas y aceptaron rápidamente el óxido nitroso. Desde los principios de los tiempos, al caerse un diente, había que sustituirlo por otro, ya sea de marfil, hueso o bien extrayendo piezas de una persona muerta. Los primeros generalmente eran insatisfactorios, pues absorbían olores y se descoloraban. En cuanto a dientes humanos, estos eran escasos y muy caros, y la mayor parte de la gente sentía repugnancia. En el siglo XVIII, John Hunter argumentó sobre la ventaja de trasplantar los dientes de un humano vivo directamente al maxilar de otro humano.
y su gran prestigio hizo que se aceptara este dudoso proceder más de lo conveniente. Es sorprendente que el padre de la cirugía moderna, cuyo conocimiento se basaba en la investigación científica y la experiencia práctica, aconsejara procedimientos tan dudosos. Con el tiempo, tras la divulgación de los repetidos fracasos, el reconocimiento del riesgo de transmisión de enfermedades, especialmente la sífilis, debida a los satíricos del momento, sobre todo Rowlandson, que ridiculizó la práctica y la aparición de los dientes de minerales o de porcelana. El descubrimiento de artefactos en el ámbito odontológico dio un gran avance para la comodidad y la salud del paciente. Del mismo modo, el haber descubierto sustancias que han ayudado a mejorar el entorno clínico y gracias a del avance de todos esos productos como un conjunto han mejorado al establecer la forma de esta profesión.